Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Torá en la mano. Amigos, todos conocemos al rey David, ¿verdad? Pero ¿alguna vez se preguntaron de qué manera nació? ¿Quién era su madre? ¿Verdad que no lo saben? Ayer, en el mundo judío, celebramos la fiesta de Shavuot de las semanas y entre otras tradiciones leímos el libro Ruth. Aquel libro que relata sobre aquella moabita que se convirtió al judaísmo y pasó a ser con el tiempo la bisabuela del rey David. Hoy les quiero contar algo increíble, algo que ustedes quizás no conocen, y es sobre el mensaje escondido que tiene este libro. El relato lo voy a hacer en estos campos de cebada, que es en realidad donde transcurre gran parte de la historia de Ruth. Aquí conoce a Boaz y se enamora y se casan y tienen hijos. Pero amigos, presten atención. El libro termina con una oración, en la oración 80 más o menos, cuando dice de que Noemí tuvo en brazos a un bebé al que crió, a que las vecinas lo llamaron Obed, que pasó a ser el padre de Ishai, que pasó a ser el padre de David. Y ese es el mensaje oculto que tiene el libro Ruth y es lo que les voy a demostrar hoy. Un relato interesante, curioso, increíble, que lo voy a hacer mientras recorro estos campos. Abran la mente, presten atención en lo que les voy a decir y les aseguro que les voy a responder a aquellas dos preguntas que les hice al principio. Empecemos, amigos. Bueno amigos, y como les dije antes, quiero comenzar por el final. Si bien el libro Ruth termina con una lista de generaciones anteriores a David, parecería ser otra lista de nombres, mandamientos o festividades aburrida, como muchas otras veces nos tiene acostumbrado la Biblia. Pero en este caso, es para mí el mensaje principal de todo el libro Ruth. Amigos, en cada lugar de la Biblia que nos encontramos con listas así de nombres, el último nombrado es el héroe de la historia a contar. Es decir, tiene intenciones de que lleguemos a él. Por dar solo un ejemplo, tomen Génesis 11, el cual describe la descendencia de Shem. La Biblia no quiere que sepamos quién lo descendió. Ella nombra al final a Abraham, y en él pasará a centrar los próximos capítulos. Pero comencemos por el principio. Cuando abrimos Ruth, nos repiten más de una vez las palabras Betlehem, que es Belén, y Yehudá, que es Judea, para que no nos confundamos con otros Belén que había en Israel, al norte o al este. Y en vez de pensar quién llegó allí por hambruna, piensen quién va a nacer allí unos años más tarde. Y si prestamos más atención, dice era de Efrat, es decir, la Belén que nacería David. O Jesús siglos después. Esta expresión, amigos, la volvemos a leer cuando nos describan a David en la historia con Goliat. A él lo van a describir como una persona de Efrat de Judea. Y amigos, los que conocen la Biblia ya comenzarán a darse cuenta que nos están hablando mucho de David, incluso sin nombrarlo. Les recuerdo que el libro Ruth fue escrito, según el Talmud, por Shmuel Anabí, el profeta Samuel, quien estuvo más que relacionado con el futuro rey. Fue él mismo quien lo ungió. Y si hablo de reyes, cuando ustedes lean cómo aparece Shaul o Saúl en nuestro conocimiento en la Biblia, de la misma manera, el último de una lista de nombres. Los hermanos cristianos en su Biblia enfatizan aún más este hecho cuando ubicaron el libro Ruth entre Jueces y el primero de Samuel. En nuestra Biblia está casi al final de los 24 libros. La ubicación dentro de la Biblia cristiana me rompe un poco mi teoría, porque después de nombrar a David, al final de Ruth comienza la época de profetas después de jueces. Pero yo soy judío y sigo con la Biblia hebrea, la judía, permítanme. Lo que pasa es que la Biblia cristiana se preocupa por el orden cronológico de los hechos, y así ordenó los libros. En la Biblia hebrea, la judía de ahora, el orden es de la época que fue escrito el libro. Casi todos los héroes de la Torá y la Biblia son presentados desde que nacieron.
A David lo conocimos solo de joven y quizás por eso Ruth nos viene a describir su ascendencia, cómo nació su familia desde su bisabuela que era moabita y se convirtió al judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no hay un Moisés en el canasto por las aguas del Nilo, no hay un Sansón, un Isaac o incluso un Samuel que nacieron de madres estériles. Los que no nacieron por medio de milagros como Abraham o Saúl, por lo menos nos describen la dinastía que lo trajo al mundo. De David no había escrito nada, ni nacimiento, ni ascendencia, hasta que escribieron Ruth. Más de 40 capítulos se escribió sobre David en la Biblia. Es el padre, genealógicamente hablando, del futuro Mesías a nacer, o que ya nació para los cristianos, y fuera del nombre del padre, si no fuera por los mensajes ocultos de este libro, no sabríamos nada de su historia o de su nacimiento. En todo el libro de Reyes, presten atención, nos relatan el nombre de las madres de ellos. Algo que los caracteriza a esos reyes es que sabíamos los nombres de sus madres, a diferencia de David. Algo faltaba en la conciencia de un pueblo que hubo la necesidad de escribir la hermosa e importante historia de Ruth. Algo quisieron esconder, que había que sacarlo a la luz, y yo creo que es el hecho que su madre era moabita. Y si no su propia madre, por lo menos Ruth, su bisabuela, aquella conversa. Eso podría ser una mancha, un asterisco en la vida de David para ser recordado en la historia. Yo estoy seguro que el libro Samuel no quiso que sepamos quién fue la madre de David a propósito, de qué vientre vino. Siempre trató de esconder ese dato porque era quizás un dato explosivo, controversial. Amigos, yo encontré 2 pistas que pueden dar testimonio de la relación de David con Moab. La primera es cuando David se escapó del rey Saúl y él lo perseguía por todos lados. Por un lado a David lo muestran como un pobrecito que no tenía nada, que andaba escapándose del malvado Saúl. Pero por el otro, nos cuentan que tenía un ejército de 400 personas que lo seguían a todos lados. Entonces yo me pregunto, ¿era un líder intrascendente o un soldado que se había rebelado de su rey? ¿Dónde está Moab en todo esto?, se preguntan. David decidió que debía proteger a sus padres en uno de los capítulos. Y es ahí cuando nos relatan en la Biblia que los llevó a Moab. Habló con el rey y le pidió que se quedaran allí. Aquí, entonces, matamos 2 pájaros de un tiro. David no era un pobre pastor pelirrojo. El rey de Moab no recibe a cualquiera. Él era todo un líder. Y lo otro es que si eligió llevarlos allí a protegerlos, era porque eran reconocidos, quizás hijos directos de ese pueblo. Si en otro capítulo, con el rey de Gad, nos describieron que cada uno dio una parte para hacer un pacto, aquí no nos dicen nada, es decir, que no se pactó nada. David golpeó la puerta, se la abrieron el mismo rey de Moab y recibieron a su madre y a su padre. David le pidió al rey y éste les dio refugio. Los moabitas, les recuerdo, fueron toda la historia vecinos y enemigos de Israel. No hay razón por la cual el rey le dé refugio a una mujer que no sea moabita. Esa es mi opinión. La segunda pista la encontré en el libro de Reyes, más precisamente cuando nos relatan los pecados que comenzó a cometer el rey Shlomo o Salomón, el hijo y heredero del rey David, por si alguien aún no lo sabe. Encontré pistas de la conexión sanguínea con aquel pueblo del otro lado del Jordán, del Jordán. De todos los pecados que cometerán los próximos reyes de Judea e Israel, Shlomo fue el único que construyó un templo para el dios de los moabitas. Fue el único que no tenía relación ni con el Baal ni con Asherá, sino con Kmosh, el dios oficial de los moabitas, y con el Molech, aquel dios de los amonitas. Ambos del otro lado del Jordán, les recuerdo. Si bien la Biblia nos relata a continuación que hizo más escenarios o altares para los dioses de sus esposas, estos no duraron mucho. Y por lo visto, lo hizo solo para ellas. No en vano, para mí, la Biblia puso énfasis en esos 2 templos de Edom y Amón que se mantuvieron en pie, presten atención, hasta los días del rey Yoshiahu, Josías para ustedes, mucho después de la época de Shlomo. Eso quiere decir lo imponente que eran.
Entonces, tenemos hasta aquí que el libro Samuel oculta el origen moabita de David, que lo podemos ver en pistas posteriores, y ahora podemos volver a Ruth, y esta es mi conclusión, que el libro fue escrito para corregir aquel error histórico. A Ruth la presentaron como una persona justa, no como una moabita cualquiera. Ella vino de una familia importante, se convirtió al judaísmo con toda su decisión, y mientras yo leo la historia de Ruth, leo paralelamente el nacimiento de David que tanto me faltaba anteriormente. Un nacimiento que casi no sucede. Al principio tenemos una familia que abandona Belén, entendemos que hay peligro que desaparezca la tribu de Judea, si lo quieren más claro, es paralelo a las historias de las madres estériles, de los nacimientos divinos. El otro peligro es de que los hombres se casan con extranjeras y el otro es que pueden morir sin dejar hijos. Noemí, que era de Judea, ya era anciana y no podía tener hijos. Una historia clásica de cómo nace un héroe. ¿Se acuerdan de Sara, que quedó embarazada a los 90 años? Desde que Noemí retornó con Ruth a Belén, comienza una carrera desesperada por la descendencia. Había que buscarle urgente un marido, un esposo a Ruth, y es ahí cuando rápidamente conocen a Boaz. Luego el libro nos relata todos los obstáculos sabidos y por haber, económicos, judiciales, técnicos, para concluir con el nacimiento de un bebé. Ese bebé se transformaría en el abuelo de David. Amigos, el libro Ruth viene a enseñarnos que lo que importa no es el origen de la persona, sino la elección de su fe, sus actos. Yo creo que el libro Ruth se escribió en una época en la de los persas, que en Israel había comenzado una etapa extremista de expulsar del pueblo a aquellos que traían moabitas o amonitas y quisieron cerrar el tema por medio del personaje más destacado de todos, de David. No es que hayan inventado nada, todo lo contrario. Quisieron demostrar que Dios eligió a David a pesar de su origen, o quizás por su origen moabita. Converso, extranjero. Ruth, amigos, es una respuesta a los libros de Ezra ben Nehemías que tendían a la descalificación de los extranjeros y de los conversos. Un fenómeno muy parecido al que sucede hoy en Israel. Y para terminar, nos vamos a responder qué tiene que ver todo esto con la fiesta que terminó ayer de Shavuot. ¿Por qué leímos justamente ese libro? La fiesta de Shavuot tiene varias caras, agrícola, religiosa, tradicional. Lo explicaba ayer durante la fiesta en el kibutz. Como nadie sabe, es para mí importante decirles de que no es una ley judía leer Ruth en Shavuot, sino una tradición. La cuestión es de que nadie sabe por qué leemos Ruth en Shavuot. Entonces, yo me permito presentar mi teoría. Según los sabios judíos, el Talmud, David nació y murió el mismo día. Un día de Shavuot. Nosotros, entonces, vamos a leer Ruth para saber cómo nació el rey de Israel, David. Amigos, el libro Ruth habla de Ruth y de su vida. No tengo intenciones de desmerecer su vida, todo lo contrario. Vengo a sobresalirla. Solo que mientras aprendo de ella, busco el paralelo de las intenciones y llego a la conclusión de que este libro vino a hacer justicia, tanto con Ruth como con David. Y de paso, con todos aquellos que no nacieron judíos, quisieron serlo o quieren serlo aún hoy. Lo que importa no es el origen de una persona, sino su fe, como dije antes. En este caso, Dios tomó a un pelirrojo que nadie conocía y lo convirtió en una especie de cenicienta. David era el hermano menor de una familia numerosa, un simple pastor que apenas venció a Goliat. El rey de Israel le preguntó a Abner: ¿quién cuernos es este joven? Es verdad, entre paréntesis, se había olvidado Saúl que unos meses antes, aquel quien cuernos es, le tocaba el arpa a solas buenos ratos de su vida, pero bueno, también la Biblia tiene a veces errores. El tema es que Dios, al final, ama a la persona por lo que es y por sus actos, y no por la sangre que lleva. Uno no es más judío que otro por el simple hecho de haber nacido de vientre judío. Es más, quien crea eso, que se ponga frente a David de sangre moabita y se compare.
Listo, amigos. Espero que les haya gustado. Shalom.